observado bastante el tema del sufrimiento a lo largo de la carta de Primera de Pedro. Y lo hemos visto desde muchos matices y de muchas maneras. Pero hay una parte de este sufrimiento que solo hemos mencionado por encima y en algunas aplicaciones e incluso en conversaciones informales entre nosotros. Y es una parte del sufrimiento a la que Pedro ahora se va a enfocar. Y es la parte del sufrimiento que podríamos decir el basta ya. Basta ya. El sufrimiento de la muerte al yo. El sufrimiento de la muerte al pecado. El sufrimiento de la muerte al pasado. El sufrimiento o el padecimiento del peregrinaje verdadero. De estar en este mundo sin ser parte de este mundo. Primera de Pedro 4, del 1 al 6 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oremos. Espíritu Santo, tú que has inspirado esta palabra, que utilizando a los escritores humanos, en este caso a Pedro, para escribir tu palabra a nosotros, has protegido el producto de esas plumas, de esa tinta, de tal manera que hoy podemos reconocer y afirmar que esta palabra es perfecta, inspirada por un Dios perfecto, que no contiene error, no enseña mentira, sino que corrige, muestra el camino a la verdad, muestra el camino a Cristo, transforma, renueva, ilumina, fortalece, guía. Te rogamos, Espíritu Santo, que hagas esa obra también en nuestros corazones, así como lo has hecho en los corazones de la Iglesia a través de los siglos, y lo continuarás haciendo hasta que Cristo vuelva. En su nombre oramos. Amén. Amén. La Biblia de las Américas comienza con un por tanto en el versículo 1 del capítulo 4 que no está en la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice por tanto, puesto que, etcétera, etcétera. Pero la Reina Valera arranca directamente con el puesto que. Pero ese por tanto no está bien omitirlo. Entonces lo vamos a mencionar brevemente porque recuerden, todas estas palabras de conexión son vínculos hacia lo que está atrás. Entonces cuando Pedro dice por tanto, debemos decir de qué está hablando, a qué se refiere. En parte está retomando lo que habló en 1 Pedro 3 versículos 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y todo lo demás fue como un comentario de esto, al final del capítulo 3. Entonces, este por tanto nos remite a esa idea. Es mejor padecer por hacer el bien, es mejor padecer por hacer la voluntad de Dios, así como Cristo padeció una sola vez por los pecados conforme a la voluntad de Dios,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, vean cómo retoma ese tema diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Cristo es nuestro ejemplo. Yo sé, es mucho más que un ejemplo, pero lo he dicho muchas veces, no es menos que un ejemplo. En este caso del sufrimiento, Él sufrió para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados y para llevarnos a Dios, como nos ha dicho el mismo Pedro. Y nosotros no ese es el propósito de nuestro sufrimiento. Nosotros no vamos a sufrir por expiar culpa, no vamos a sufrir por llevar salvación a los demás. Pero sí somos llamados a tener, como dice Pedro, el mismo pensamiento, la misma intención. Debemos armarnos de esta misma disposición que tuvo Cristo de padecer en la carne, en su muerte. Él sufrió, pero no solamente en su muerte. Él ha sufrido en la carne, en su naturaleza humana, por nosotros de varias maneras. Sufrió tentación externa, ¿cierto? Satanás lo tentó. Eso fue parte de su humillación, parte de su encarnación. Sufrió humillación propiamente al hacerse hombre y tener que nacer como uno de nosotros. Y ni siquiera como un rey, que aún eso habría sido indigno para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ni siquiera nació como un rey en cuna de plata. Nació en un pesebre, donde en lugar de paja había un bebé. Sufrió y murió por los pecadores físicamente. Fue lacerado, crucificado, pero también espiritualmente. Padeció todo el peso de la ira de Dios por nosotros. Entonces su sufrimiento no está en cuestión. Es evidente que Cristo sufrió, que Cristo padeció por nosotros en todo su ser. Y ahora nos dice, por tanto, vosotros armaos también del mismo pensamiento. Armarse es un término militar. Armarse como para la guerra. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto de sufrir con armarse para la guerra? ¿Y con quién se supone que debo pelear? ¿Cuáles son mis enemigos? Pedro lo va a aclarar en un momento. Pero así como Cristo, o en unión con Cristo, porque con Él hemos sido juntamente crucificados y hemos sido resucitados con Él. De esto nos da señal el bautismo que celebramos, del cual la mayoría de nosotros hemos participado ya. Debido a que estamos unidos a Cristo, que somos uno con Él, y debido a lo que Él ha hecho por nosotros, ahora tengamos este mismo propósito, esta misma actitud, esta misma resolución y el mismo valor para ponernos lo necesario, armarnos de lo necesario para esta guerra espiritual en la que estamos enfrascados. Si decimos ser cristianos, debemos adoptar la misma actitud que Cristo. ¿Cierto? Porque al fin y al cabo eso significa ser cristiano. Cristiano es seguidor de Cristo. Cristianos son los pequeños ungidos. ¿Ungidos para qué? Para funciones particulares en la iglesia que implican sufrimiento. El Espíritu Santo nos ha llamado a sufrir pacientemente para agradar a Dios. Y es en ese contexto donde se da la lucha, pero debemos preguntarnos, ¿qué tan dispuestos estamos a sufrir por Cristo? ¿Qué tan dispuestos estamos a sufrir por la voluntad de Dios? Por hacer el bien, por estar sujetos a las autoridades, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones y aflicción. Todos esos eran sufrimientos externos. Gente sobre nosotros, autoridades a las que debemos someternos, las dificultades, la tribulación, las acusaciones. Todas esas cosas seguirán ahí, pero hay un enemigo principal en el que Pedro se está enfocando en esta parte. Ahora vamos a hablar del sufrimiento que significa mortificar el pecado en nosotros. El sufrimiento que significa morir a nosotros todos los días. Debemos hacer sufrir, por decirlo así, nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos verla como el enemigo que es y debemos destruirla. Debemos mortificar
el cuerpo de pecado mediante la autonegación. Y al sufrir así, vamos a ser hechos cada vez más conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo. De ese Cristo en quien decimos creer, de ese Cristo a quien debemos imitar, seremos cada vez más como Él. Y Pedro dice algo muy interesante. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El que ha padecido en la carne, posiblemente se puede entender como algo físico. Hay padecimiento físico por luchar con el pecado, ¿cierto? Muchos de nosotros hoy, en este momento, estamos luchando con un efecto del sufrimiento, de venir a la iglesia habiéndonos levantado temprano, ¿verdad? Y ahora padecemos la falta de sueño, queremos dormir, pero nos estamos negando a nosotros mismos el deseo de dormir, ¿verdad? Es una lucha y es real, no es superflua, es real y es una lucha contra la carne, porque les aseguro que si nos levantamos temprano para cualquier otra cosa no sufrimos tanto, pero para venir a la iglesia sufrimos, porque la carne y el espíritu se oponen, la carne y el espíritu están en riña, ¿verdad? Claro, suena superfluo, pero es verdadero, es un sufrimiento real. Tal vez algunos de ustedes están sufriendo dolor de rodillas por haber estado orando toda la semana, ¿cierto? Es posible que eso pase y que luego nos levantamos y las articulaciones están trabadas. Me gustaría pensar que todos hemos sufrido eso esta semana. Pero hermanos, desde lo más pequeño e insignificante hasta lo más grande y lo más difícil, debemos tener esta actitud y esta disposición a sufrir, padecer lo que sea necesario padecer para hacer morir lo terrenal en nosotros. Romanos 6:12 dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 6:7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y primera de Pedro 2:24: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. La realidad de la lucha contra el pecado marca toda la Biblia y debería marcar toda nuestra experiencia como cristianos. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es como que teníamos una relación amorosa y ya nos devolvimos los peluches. Hemos terminado con el pecado. El que antes era nuestro amigo, nuestro amante, el objeto de nuestra devoción, a quien seguíamos y servíamos y amábamos y adorábamos y hacíamos lo que le placía, es ahora nuestro enemigo declarado. Los papeles han cambiado. Hemos sido liberados de su dominio y ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Y como tal debemos darle muerte. Esto es algo que ocurrió en el pasado. Vean cómo lo pone el versículo. Ha terminado con el pecado, o ha roto con el pecado. Entonces, debe entenderse correctamente, porque uno podría pensar que para romper con el pecado tengo que padecer en la carne. No es eso lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que el que padece en la carne ha roto con el pecado. O sea, que es el cristiano, es como una caracterización del creyente. Si hemos roto con el pecado, la consecuencia es que debemos padecer en la carne la lucha, la guerra contra el pecado. ¿Cuándo hemos roto? En el momento que creímos en Cristo, en el momento en que nos identificamos como cristianos, en el momento que nuestra identidad fue transformada por la obra del Espíritu Santo, cambiaron nuestros afectos. Se produjo un deseo por dejar de pecar.
Se produjo un deseo por vivir en justicia y agradar a Dios. Y cuando viene la tentación, el cristiano piensa en Cristo. Piensa en lo que Cristo ha hecho. Piensa en lo que Cristo ha logrado. Piensa en lo que le costó a Cristo vencer este enemigo que ahora se manifiesta en nosotros. No es un asunto de, ay, pobrecito Cristo, es que Él sufrió por esto y yo debería. No. Sí, Él vino a sufrir por eso. Pero no es esa la razón. No es por compasión de pobrecito Jesús que se va a desperdiciar su obra en la cruz. Si yo no sufro adecuadamente. Es un asunto de lo que tiene más valor para nosotros. Es un asunto de que sí, mis afectos, lo que antes me dominaba, mi antiguo Señor ya no es mi Señor. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu Señor ahora? ¿Dónde están tus afectos ahora? ¿Dónde está tu devoción ahora? ¿Qué es lo más valioso para ti ahora? Que ya no es el pecado. Ahora que ya no es la maldad en la que vivías. ¿Dónde está tu sentido de identidad? ¿Dónde está tu valor? ¿Qué es lo más preciado para ti? La respuesta del cristiano es Cristo. Cristo. Y porque Él padeció, yo también estoy dispuesto a padecer. El inocente que tuvo que sufrir por mi pecado para que yo hoy tenga vida, merece toda la gloria, merece mi devoción y debo rendírsela. Es un deber cristiano. Para no vivir, dice 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No sé cuánto tiempo nos queda en la carne. El promedio para los seres humanos es alrededor de 79 años, para ponerlo así, 80 años tal vez. ¿Qué es lo que debe definir el resto de nuestra vida? ¿Cómo debe definirse nuestro andar ahora que somos creyentes? ¿Cómo debe estar marcado nuestro caminar? Ya no conforme a las concupiscencias de los hombres, dice Pedro. Ya no conforme a las pasiones, apetitos y deseos que antes nos gobernaban. La tendencia del creyente debe ser un progreso hacia dejar de pecar. No vamos a dejar de pecar, pero debe ser un progreso marcado hacia. La tendencia de nuestra vida debe ser evidente. Debemos luchar contra el pecado, luchar contra la carne, anhelando y aguardando el día en que estemos en gloria y por fin se acabe la lucha. Pero por eso nos llama a una guerra, por eso nos llama a armarnos. Es una lucha constante, es una guerra para toda la vida. Nuestro reposo lo hallaremos cuando estemos en gloria, no de este lado del cielo. Entonces define nuestro andar cristiano, la lucha. Si usted quería estar tranquilo, de brazos cruzados y no hacer nada con su vida, se equivocó de lugar, se equivocó de fe, se equivocó de iglesia, se equivocó de religión. Cristo nos llama a ponernos su armadura y luchar. Y es una lucha constante. Porque mientras estemos en estos cuerpos, seguirá nuestro traidor ahí, fastidiando, tentando, y debemos estar atentos, velar y luchar. Nuestro cese definitivo ocurrirá en el futuro y lo esperamos. Anhelamos el día en que estemos en el cielo y seamos transformados perfectamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros cuerpos y almas sean perfeccionados. Anhelamos ese día. Y yo creo que esa perspectiva hacia el futuro debería darnos valor para luchar en el presente. Porque quiere decir que estamos enfrascados en una guerra que vamos a ganar. Estamos enfrascados en una causa segura. Sin embargo, debemos reconocer nuestra posición ante este nuevo Señor. Reconocemos la realidad del pecado, reconocemos la realidad de la lucha, reconocemos la realidad de la esperanza que tenemos, pero debemos reconocer quién es nuestro Señor. El Señor Jesucristo. Ya no soy esclavo del pecado, pero soy esclavo de Cristo.
Así debo entenderme. Esclavo de Cristo. Suena feo, no nos gusta esa palabra, pero eso es lo que somos. Estamos para hacer su voluntad. Él es nuestro amo y Señor. Y nosotros estamos para servirle a Él. Sí, es más que un amo. Y sí somos más que esclavos. Somos amigos, somos hijos. Pero no perdamos de vista su señorío en nuestras vidas. Si Él es Señor, yo soy su siervo. Y así debo entenderme. Para manifestar su victoria de manera real y tangible, la iglesia necesita luchar de manera efectiva contra el pecado. Somos un testimonio, una carta abierta, para que los demás vean y digan, esto es lo que ese evangelio puede hacer. Esto es lo que Cristo puede hacer. Esto es lo que Dios puede hacer en la vida de un pecador arrepentido. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice Romanos 6, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios, porque esta tarea no es mía solamente. Yo no podría luchar efectivamente contra el pecado si no tuviera asistencia divina. Y el Espíritu Santo es ese ayudador. El Espíritu Santo es el que nos capacita para luchar. Entonces, más razón todavía para enfrascarnos con valor en esta lucha. Porque sabemos que tenemos a Dios mismo por nosotros, luchando no solo a través de nosotros o por nosotros en nuestro lugar, sino dentro de nosotros. El Espíritu mismo de Dios mora en nosotros y nos está santificando para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La mortificación de la carne y la vivificación del Espíritu es un proceso que dura toda la vida y que abarca todas las áreas de nuestra vida. Porque si Cristo es Señor de todo, entonces yo debo entregar a su señorío todo. Toda mi comprensión del mundo, hemos hablado de esto antes, mi cosmovisión tiene que estar formada por la palabra de Dios, que es lo que Cristo utiliza para gobernar a su iglesia. Él es Señor, Él gobierna la iglesia, yo soy su siervo, debo vivir conforme a su palabra y entender todo en mi vida a la luz de su palabra, desde lo más insignificante hasta lo más complejo de nuestra sociedad. Todo está sujeto al señorío de Cristo, y es mi deber como cristiano esforzarme por vivir toda mi vida conforme a su voluntad, esforzarme por conformarme a su palabra, a lo que ella dice, aunque duela. Y ahí está el sufrimiento, porque la Biblia muchas veces nos va a decir lo que no queremos oír. La Biblia muchas veces nos va a decir que estamos equivocados, que vamos por mal camino, que tenemos que enmendar nuestros pasos, que si seguimos por ahí vamos a terminar sufriendo consecuencias graves, y eso no nos gusta, porque nuestro Señor favorito somos nosotros. Yo quiero hacer mi voluntad, hágase mi voluntad. Pero Dios dice, no, es la voluntad de Dios. Y Él tiene razón. Y lo hace por nuestro bien, y aún así no nos gusta. Lo que nos dice es por nuestro bien, pero aún así nos rebelamos y nos resistimos. Y ahí está esa lucha. Entonces hago morir ese deseo en mí de resistirme a la voluntad de Dios.
Me resisto yo a ese deseo y trato de obedecer a Dios aunque me duela, y trato de obedecer a Dios aunque me cueste, trato de obedecer a Dios aunque no quiera. Algunos dicen, eso es hipocresía. Qué hipócrita hacer lo que Dios dice sin querer hacerlo. Si me espero a querer, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si me espero a querer, nunca voy a querer. Es que yo sé que es lo que Dios pide de mí. Debo obedecerlo, aunque no quiera. Los afectos seguirán. El deseo seguirá. Conforme yo compruebe cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez voy a entender mejor que aunque me duela, esto es lo que debo hacer. Este es el camino que debo seguir. Así que, en última instancia, se trata del valor de Cristo, de su señorío y de cuánto amamos a este Señor. Pregunto, y he hecho esta pregunta antes, ¿ama usted a Cristo de manera perfecta? ¿Ama usted a Cristo como Él merece ser amado? No. Pero ¿ama usted a Cristo hoy más que ayer? Amémoslo mañana más que hoy y sigamos caminando, sigamos avanzando. Y para lo que nos falta, para los defectos que todavía quedan, para la falta de amor que todavía demostramos hacia nuestro Señor y Salvador, tenemos su misma obra a nuestro favor. Somos perdonados, aún de nuestro arrepentimiento deficiente. Somos perdonados, aún de nuestro compromiso flaqueante. Somos perdonados, aún de nuestro amor, que en ocasiones parece más odio. Somos perdonados. Y nos aferramos a eso. Y caminamos poniendo la mirada en el futuro, animados por ese perdón y por esa victoria de Cristo, y decimos, basta ya. Junto con Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, ya es suficiente. Cuando miras al pasado, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo entiende usted lo que hizo en el pasado? ¿Lo ve con dolor? ¿Le duele haber hecho lo que hizo en el pasado? ¿Haber llevado la vida que llevó antes de Cristo? ¿O es usted de los que busca excusas para su pecado y busca entender su actitud a través de las circunstancias y buscando echarle la culpa a todos los demás? Algunos hasta hablan del pasado como algo que anhelan, como algo que extrañan, con un sentido de añoranza. El cristiano debe dolerse por el pasado y debe decir junto con Pedro, ya basta, ya es suficiente. Yo no quiero volver a eso. Yo no quiero vivir de la manera en que vivía antes. Yo no quiero seguir esas mismas concupiscencias y lascivias y embriagueces. Pero para poder decir eso tengo que reconocer que eso eran. Tengo que reconocer mi pecado, la maldad que antes me definía, para poder sentir dolor por el tiempo perdido, dolor por haber puesto mi vida en peligro innecesariamente, dolor por haber engañado a otros, por haber defraudado a otros, dolor por haber deshonrado a mi Creador durante los años que haya sido, dolor por las pérdidas sufridas a causa de mi pecado. El que no es cristiano anda por sus malos caminos y le vale un pepino. Anda por sus malos caminos y esos son su deleite. Eso es lo que ama y no siente ninguna aflicción, ningún conflicto, y su condición cada vez es peor. Pero el creyente ya no anda en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, sensualidad, desenfrenos, lujurias, bajas pasiones, borracheras, parrandas, relajamiento moral.
ya no anda así. Esta es una descripción general del mundo del tiempo de Pedro, un mundo idólatra, donde se celebraban fiestas que terminaban en orgías. Y no está lejos nuestra cultura de imitar ese tipo de vida. No está lejos. Y a esta gente que vive así le parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A estos que practican todo eso de la lista les parece muy raro. Se sorprenden cuando ven gente que no va con el montón, que no hace lo que hace la mayoría, que no piensa lo que piensa la mayoría. Y en ese sentido, somos peregrinos. Así empezó Pedro la carta. Estamos aquí en medio de un pueblo que no es nuestro pueblo, rodeado de gente que no es nuestra gente. Y es bien difícil, eso es parte de este sufrimiento, es bien difícil porque es gente que amamos. Están familiares, amigos, compañeros, que no son parte de mi pueblo. Y yo vivo con ellos, convivo con ellos, me relaciono con ellos y no me entienden. No me siento comprendido y no tienen por qué entender. Gracias a Dios por la iglesia. Porque aquí hay una pequeña muestra, un grupito pequeño del pueblo de peregrinos que está hoy alrededor del mundo. Y caminamos juntos y luchamos juntos, andamos juntos nosotros, pero con ellos no corremos con ellos en el mismo desenfreno y disolución. No vamos de la mano con ellos, no nos hundimos con ellos. Y sí, a raíz de esto nos van a ultrajar, van a hablar mal de nosotros, nos van a insultar, nos van a maltratar, van a abusar de nosotros, nos van a perseguir y quizá hasta matar. Y vuelve la pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor? Esa es parte de este sufrimiento, pero tratemos de tener una buena conciencia, como vimos antes, para que en lo que murmuran sobre vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. Ellos van camino a la destrucción. De modo que no los vemos como enemigos a ellos. Vean que Pedro no nos dijo eso. El enemigo, el que debe morir, es el pecado, en mí. A eso es a lo que le doy muerte. Pero la gente a mi alrededor, que no conoce a Cristo y que sé cuál es su destino, merece mi compasión y mi amor. Que le hable de Cristo. Lo mejor que puedo hacer por un incrédulo que va camino al infierno es hablarle de Cristo. Al final, nosotros nos presentaremos ante Dios como Redentor y ellos se presentarán ante Dios como un juez. Va a ser una relación muy diferente. Nosotros entraremos con confianza, como dijo Juan, sin vergüenza, con Dios, pero ellos saldrán avergonzados. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es un término tomado de la contabilidad, dar cuentas por el dinero gastado. Esa es la idea. Por eso el baste ya. Dejemos de gastar en estas cosas, pero ellos siguen gastando en estas cosas y tendrán que dar cuentas por cada palabra ociosa, por cada acción, por cada decisión, por cada plan, por cada pecado cometido delante de este Dios, por cada desperdicio de tiempo, vida, recursos y fuerza. Tendrán que dar cuentas a Dios. Él está preparado para juzgar. En este contexto se refiere a Dios, pero sabemos a la luz de otros pasajes que fue Cristo a quien Dios designó para ser el juez. Y al final vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Físicamente,
visiblemente, nuestro Señor regresará y separará a las cabras de las ovejas y juzgará. Y los únicos que tienen esperanza y seguridad son aquellos que han sido resucitados con Cristo, aquellos que han muerto con Cristo, aquellos que han creído en Cristo. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. A los muertos, esta predicación a los muertos se refiere a los creyentes que han muerto. Obviamente no se le puede predicar el Evangelio a alguien que ya se murió, pero cuando habla de que a ellos también se les predicó, a los creyentes que han partido, se les predicó el Evangelio. Y sí, murieron. Y uno podría pensar tal vez al principio de la iglesia, con la esperanza de resurrección y todo, de ay, pero no se suponía que íbamos a tener vida eterna. ¿Cómo es que siguen enfrentando la muerte? Y Pedro aclara, para que sean juzgados en carne, según los hombres, porque todos los hombres tienen que morir. Entonces los que han muerto, sí, sufrieron la consecuencia del pecado en su cuerpo, murieron, como mueren todas las personas, pero para ellos hay un significado adicional y diferente después de la muerte. Ellos viven en espíritu con Dios. Ellos viven en espíritu según Dios. Y esa es nuestra esperanza. Llegará el día en que nosotros tengamos que morir. Enfrentaremos la muerte, todos y cada uno de nosotros. Pero si somos creyentes en Cristo Jesús, esa muerte tiene un significado diferente. Sí, es consecuencia del pecado. Sí, es causada por el pecado que entró al mundo y trajo consigo la muerte. Pero para el creyente, la muerte es la puerta de entrada a la presencia de Dios para siempre. Lo peor que nos puede pasar es entrar directo a la gloria con Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sufrir? Por esto ha sido predicado el Evangelio y por esto debemos seguir predicando el Evangelio. Y en nuestra vida, aunque el cuerpo va muriendo, el espíritu se va vivificando. Estos cristianos que murieron dejaron atrás un testimonio de vida, un buen testimonio de vida. El tiempo que nos queda a nosotros, ¿qué clase de testimonio vamos a dejar después de que hayamos partido? ¿Cómo nos recordarán nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos, hermanos y hermanas de la iglesia? ¿Cómo nos recordarán? ¿Dejaremos una estela, un aroma de vida agradable a Dios? El ejemplo de una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Se dice que los sacrificios han terminado. Yo digo, la Biblia dice, que terminaron los sacrificios de animales. Pero Romanos 12 nos dice, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Como un muerto más entre muchos muertos, o como un sacrificio vivo, agradable, bueno, aceptable a Dios? Cristo ofreció el sacrificio definitivo en su sufrimiento, para que nosotros tengamos el mismo espíritu, el mismo pensamiento, la misma intención y el mismo valor para sufrir como Él, ofreciendo nuestros pequeños sacrificios al Señor, que es digno de toda la gloria, de toda nuestra devoción y de todo
nuestro amor. Oremos. Señor Jesús, estamos enfrascados en una lucha contra el pecado en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo. Hay maldad en nosotros todavía, maldades, atrocidades terribles, que son ofensas gravísimas ante ti. No nos permitas ver el pecado como algo ligero y hacernos de la vista gorda y no darle la importancia que deberíamos darle. Ayúdanos a declarar junto con Pedro: baste ya. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido como impíos. Pero ahora que somos tuyos, ahora que somos tus hijos, concédenos el deleite, la dicha, la alegría, el gozo de poder avanzar cada día más en nuestra vida cristiana, haciendo tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a entender el mundo y nuestra experiencia en este mundo a la luz de tu palabra y conformarnos a ella. Porque tú eres Señor. Tú eres nuestro Señor. Y queremos agradarte a ti. Oh, tú que eres digno de gloria, honra, poder y majestad. Queremos vivir para ti. Mueve nuestros corazones hacia ti. Ayúdanos a amarte cada día más y cada día mejor. Y al hacerlo, a odiar nuestro pecado cada día más y cada día mejor. Hasta que tú vuelvas, nuestro Señor y Redentor, nuestro Salvador exaltado. Que todo en nuestra vida gire en torno a ti y para ti. Te lo pedimos profundamente, humildemente.